¿Qué pedo mis catrachos que ya están hartos de los miados blancos XD? Es después de subir pura basura a que vengo por fin con un vídeo más normal y hablaremos un poco de las criaturas de Honduras, ya sean mitos rurales, leyendas urbanas y algunas entre comillas anécdotas, ya que ellos defienden que se les aparecieron esas criaturas cuando pudieron ser casualidades o su imaginación. Habrá muchas leyendas regionales y otras que ya son más parte de otro país pero que dicen que están aquí aún. Acosador nocturno. Se conoce por acosador nocturno a una criatura críptida que según reportes es vista en los pueblos de Honduras. Este se asemeja a un perro lo suficientemente grande y rápido como para seguirle la pista a un auto a velocidad más o menos alta. Muy parecido a el cadejo. Es una de las muchas criaturas desconocidas que supuestamente habitan en Honduras. Reportes que se hablan son de campesinos en las zonas rurales de Honduras que cuentan como verdaderas historias en las que una criatura de pelaje negro se les aparece y los persigue durante todo el camino desde su casa hasta su lugar de trabajo, esto solo a altas horas de la noche. Se cuenta de una ocasión en la que un señor mayor regresaba a su casa en el pueblo en automóvil junto con su hijo cuando esta criatura se les apareció y los persiguió durante todo el camino hasta llegar a una zona iluminada. Lo curioso es que entre más aceleraba, más rápido corría el animal a tal punto de que todo el tiempo que duró la persecución, iban a la misma velocidad. El origen del nombre fue que fue nombrado por primera vez como acosador nocturno por el criptozoólogo hondureño Juan Sánchez en su libro Relatos de la Cripta, en el que se explican a fondo los relatos en los que esta criatura hace aparición. Una criatura que acosa a las personas solamente bajo la oscuridad de la noche. En el mismo libro, Sánchez explica que esta criatura es diferente del cadejo, pues el cadejo está generalmente asociado a la mística y es descrito como un ser omnipresente e incluso tiene una versión de su origen relacionada con la religión. Y aunque no se sabe con certeza las verdaderas intenciones del acosador nocturno, por el momento es importante no confundirlo con el cadejo. Y fue desmentido porque se ha tratado de dar explicación a lo que las personas con avistamiento de esta criatura pudieran haber visto. O algunos podrían ser reportes falsos de personas que solo buscan llamar la atención. En parte se podría culpar a los medios de comunicación locales, quienes se encargan de tergiversar la información. En una ocasión incluso afirmando que una extraña criatura había sido encontrado en Olancho, cuando la criatura era realmente falsa y ni siquiera se había encontrado en Honduras. El cadejo. El cadejo, llamado cadejos en Costa Rica, en la narrativa folclórica de Mesoamérica, es un perro espectral de gran tamaño, ojos brillantes, que arrastra cadenas, y que durante las noches aparece en sitios solitarios para cuidar o atormentar a los borrachos o trasnochadores, siendo muy conocida su leyenda en las zonas rurales e incluso urbanas de México y Centroamérica. En varias regiones de Centroamérica, la leyenda habla de dos cadejos, uno blanco, benigno y protector, y otro negro, monstruoso y malvado. En Costa Rica, el cadejos es uno solo, de color negro y, aunque monstruoso, generalmente inofensivo. Aunque la palabra cadejo para designar a este ser es de origen español, las raíces mitológicas del cadejo se encuentran principalmente en la mitología maya y en las tradiciones chamanísticas de los pueblos nahuas de Mesoamérica, donde son frecuentes los mitos aborígenes sobre chamanes y nahuales que pueden tomar la forma de animales para ejercer sus funciones religiosas y funerarias, rituales en los que se utilizaban ornamentos de jade, pieles de animales, plumas de aves y máscaras. Entre los mesoamericanos, el perro ejercía la función de compañero de los muertos en su viaje al más allá. La leyenda es, pues, producto del mestizaje, y a su vez, es el vestigio de una antigua creencia que supone que todo humano posee un animal de compañía. Este mítico animal es el doble del hombre, de tal manera que la enfermedad o la muerte del primero conllevan la enfermedad o la muerte del segundo. En la actualidad, se puede establecer una comparación con el pensamiento religioso occidental, que expresa que el hombre tiene un ángel guardián que lo protege de los peligros. La leyenda del cadejos ha encontrado resonancia en la literatura y la cultura popular de los pueblos centroamericanos, y se ha asociado, de forma paralela, a muchas otras leyendas sobre perros monstruosos y espectrales alrededor del mundo. Chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario, que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales.
El mito tuvo su origen en Puerto Rico en 1995, y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares tan lejanos a la isla como Maine y Chile, e incluso provenientes de países fuera del continente americano, como Rusia y Filipinas. La mayoría de los informes de avistamientos provienen de América del Norte como México y en América Central y América del Sur, especialmente en países como Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá, Perú, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay y algunas zonas del sur de Estados Unidos. El nombre proviene de los supuestos hábitos hematófagos de la criatura, del que se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. La gran mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. En el caso de los avistamientos ocurridos en el norte de México y el sur de los Estados Unidos, se ha verificado repetidamente que las criaturas identificadas como chupacabras son en realidad perros u otros animales enfermos de sarna. Biólogos y oficiales de manejo de vida silvestre describen al chupacabras como una leyenda urbana contemporánea. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? ¡Siente el poder! El comelenguas. El comelenguas o sacalenguas es un ser críptido volador que supuestamente habita o habitó en el sur de Honduras. Es uno de los tantos seres misteriosos de las leyendas hondureñas. El comelenguas es descrito por los campesinos cuyos testimonios dicen haberlo visto devorando el ganado, como un ave gigante con grandes alas y una larga y poderosa cola. Aunque a primeras parece que se estuviera hablando de un pterodáctilo, esto se descarta en variaciones de la leyenda del comelenguas en las que se dice que su cola tiene forma de serpiente. Se cree que podría ser pariente del pájaro león, un ser volador que aterrorizó a los pobladores de Sabana Grande asesinando a su ganado. Durante los años 50, en la zona sur de Honduras, concretamente en Nacaome, los campesinos relatan cómo una bestia voladora asesinaba a las vacas y demás animales, y además les arrancaba la lengua de raíz. Múltiples cadáveres sin lengua eran encontrados y además se contaba que durante las noches se podía ver al animal sobrevolando la zona. Varios de estos relatos se recopilaron en el libro Por Cuentas, aquí en Nacaome Literatura Oral de la Zona Sur publicado en 1996, por Karen Dariela Ramos y Melissa Isabel Valenzuela. El picudo. El picudo hace referencia a un críptido legendario originario de Honduras. La supuesta criatura se alimenta de la sangre de otros animales, de manera similar a la del chupacabras, y se dice que siempre aprovecha las altas horas nocturnas para evitar ser cazado uno. Debido a la naturaleza montañosa, boscosa y selvática de Honduras, acorde varios pobladores de las áreas rurales, el país es hogar de supuestos extraños depredadores críptidos, como la araña con rostro de niña, el lagarto de oro que aparece en el altar mayor de la iglesia o los monos con colmillos de la mosquitía. El picudo es tan solo uno de ellos. La chorca. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. La chorca anónimo. La leyenda de la chorca o la mujer lechuza envuelve a un ser mitológico sobrenatural o nahual vampírico que se alimenta de sangre humana. Un día un leñador pasó frente a la cabaña de una mujer flacucha y de tez pálida, se decía que aquella hermosa mujer había perdido a su marido en una riña, de allí quedó viuda y no volvió a tener pareja y vivía sola cercana a las faldas de las montañas. Las mujeres del poblado decían que era bruja, ya que supuestamente no envejecía. Los hombres que pasaban por allí, decían que sentían una atracción hacia ella. El hombre se acercó a su casa y la vio lavando ropa en una artesa, colocada sobre unas piedras, le pidió agua para beber y la señora accedió trayéndole un vaso de agua fresca. Seguidamente el perro que acompañaba al leñador empezó a ladrar en forma violenta a la mujer.
El leñador golpeó a su perro y se despidió de la señora disculpándose. El leñador se marchó del lugar y se fue a la montaña. Esa misma tarde su esposa en el poblado estaba de parto. La comadrona llegó a su hogar y atendió a aquella mujer que dio a luz a un varón. Ya próxima la tarde-noche el leñador llegó a su casa, con su cargamento y su fiel animal, tiró la carga al suelo y rápidamente se introdujo a su casa, ya que había escuchado el llanto de su primogénito que estaba al lado de su madre sobre el lecho. Se aproximó y dio gracias a Dios por haber nacido bien, dio un beso a su esposa y rápidamente los dejó para ir a buscar al sacerdote. Cuando llegó a la sacristía, el cuidador de la iglesia le confesó que el sacerdote no estaba en el pueblo. El leñador se preocupó y regresó a su casa a contarle a su esposa, quien también no dudó en preocuparse. Al entrar la noche la comadrona empezó a rezar, junto a la madre del bebé que yacía en los brazos de la madre. El leñador escuchó que su perro ladraba, eso hizo temblar a la comadrona y a su esposa, pero él, armado de un machete y una honda cargada con una piedra de caliche, procedió a salir fuera de su casa donde el perro ladraba en la oscura noche. El silbido se acercaba y se escuchaba más fuerte, el perro ladraba aún más y se retorcía de ferocidad. El leñador estiró la honda, apretó fuertemente la piedra que estaba en el pedazo de cuero, pidió a Dios no fallar y que alejara el peligro de su hijo y de su hogar, y acto seguido después de que sintió un aire cruzando por su espalda, se dio vuelta y tiró de la honda lanzando la piedra a la penumbra. La piedra pegó directamente a la chorca entre sus ojos, rápidamente quedó cegado de un ojo y se fue silbando. El leñador contento se fue a su casa a comentar lo ocurrido. Al día siguiente, se levantó temprano y fue a la montaña a traer la otra carga de leña que dejó. Cuando venía de regreso con la carga a cuestas y pasar frente a la casa de la señora Flacucha quiso dejarle unos leños en agradecimiento del favor del día anterior. El perro se fue delante a aruñar la puerta de la señora que le decía que se largara. Él le gritó diciéndole que le dejaría unos leños. La señora le repitió que se marchara. El perro de tanto forzar la puerta la abrió y la señora se fue corriendo a la otra puerta de la cocina. Saliendo al patio el perro le seguía ladrándole. El leñador también fue trasteandos. El perro alcanzó a la señora y le mordió la pierna. El leñador le reprendía para que la dejase en paz y al acercarse, tal fue su sorpresa que la tal señora no era la misma del día anterior, estaba un poco más vieja y cegada de un ojo y se le notaba un golpe de pedrada entre sus ojos y bajo la frente. El leñador dedujo, la señora estaba bien ayer, no estaba ciega. Mi perro le ladra y le dijo: ¿tú eres la chorca? Al escuchar esto, la señora tirada en el suelo empezó a reír macabramente. Tu hijo se ha salvado ayer por la noche, pero hoy no tendré piedad. Le dijo la mujer al leñador, quien desenfundó su machete y le cortó la cabeza de un revés, después metió la cabeza en un saco y se la llevó al sacerdote, mientras el cuerpo fue inmediatamente comido por las aves de rapiña. Una vez en la iglesia, el sacerdote al ver la cabeza se espantó, ya que no era humana, sino que se había convertido en un ser monstruoso, le roció un poco de agua bendita y se enterró en un lugar secreto. Al saberse de este hecho, todos los pobladores, hombres, fueron a incendiar la casa de la vieja, se hicieron de perros y procedieron a bautizar a todos los recién nacidos. Pero, muchas chorcas o mujeres lechuzas aún existen, se esconden y andan haciendo de las suyas. La mula errada. La mula errada, es un relato fantástico de la tradición oral hondureña, ocurrido durante la colonización española. En tiempos de la colonia y dominación española, no se sabe en qué lugar de la provincia de Honduras con exactitud, la fecha ni el año. Vivía en una casita una joven muchacha de singular sencillez y agraciada belleza, junto a su padre un campesino moreno del trabajo de sol a sol, y su madre que se dedicaba a los quehaceres domésticos. Aquella joven era la envidia de las demás por sus atributos físicos de los que cualquier hombre se enamoraba al verla, pero la suerte fue de un aristócrata español, hijo de un adelantado que fundó su hacienda en estas tierras de la Nueva España. Después de un tiempo el joven y apuesto español se casara con aquella muchacha, llevándosela a su hacienda, mas no fue en vano que la vida de ella cambiara de tal forma que su vanidad y orgullo crecieron en abundancia de acuerdo a su nueva posición social, frente a su humilde origen, de tal forma que despreció a sus progenitores y les prohibió el llegar a visitarla a su nuevo como lujoso hogar. Un día la madre esta, enferma y achacada por la vejez pasaba cercano a allí, venía del pueblo de vender sus hortalizas, era muy tarde y se avecinaba una tormenta, no tuvo más remedio que ir al portal de aquella hacienda a solicitarle a su hija que le diera posada. Una de las sirvientas le avisó a la muchacha y esta sin querer ver a su madre, ordenó a la sirvienta de que la llevase no a una habitación de las tantas vacías que existían en su casa, sino a la caballeriza y que en el sitio desocupado de algún semoviente, la preparasen.
Aquella señora no mencionó nada, se encaminó detrás de la sirvienta y se aprestó a dormir sobre aquel frío suelo del corral, colocando su cesta cercano a ella. La noche llegó y la tormenta aprestó con furia, los vientos soplaban inmisericordes, grandes estruendos y rayos alumbraban el cielo, asustando a una mula chúcara que estaba suelta en el corral, se dispuso a patear con sus pezuñas contra la señora ya dormida en el suelo. A la mañana siguiente uno de los mayordomos llegó asustado a buscar a su patrona, la joven muchacha, para contarle la dantesca escena que había descubierto. La muchacha fue en carrera a la caballeriza, presenció el horrendo espectáculo del cual su madre había sido víctima, de presto su conciencia tuvo un súbito despertar y echó a llorar desconsoladamente, todo aquello le ocasionó un trauma y falleció instantáneamente, sin haber tenido tiempo de arrepentirse de sus pecados y de tal injusto actuar con su propia madre. Como castigo a tal maldad, cuando había pasado 3 días de su entierro, por la noche de luna llena despertó de su ataúd, resucitando en una forma hechizada, en una mula negra y errada, mitad mujer mitad animal. Este ente se aparece a medianoche, cabalgando y rascando con sus cascos las aceras y piedras frente a las casas de personas de quien especialmente viven en pecado grave, con el fin de que cambien su actuar. La Llorona. La Llorona es un espectro del folclore hispanoamericano que, según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, y que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Su leyenda posee gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones de muy diversos tipos. La leyenda de La Llorona es antigua, tiene orígenes prehispánicos, en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de América, transmitidos de forma oral de generación en generación, hallándose relatos comunes pero con diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural. Durante la época colonial, las generalidades de la leyenda tomaron forma, y a través del tiempo, la leyenda de La Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular desde México hasta Chile, así como en los estados del sur de los Estados Unidos con mayor población de habla hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de La Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. La leyenda de La Llorona ha tenido muchas funciones. Ha servido para espantar a los niños, a extraer el miedo a hombres y mujeres para que sean fieles a sus parejas, para evitar infanticidios por parte de la madre, como parábola de la justicia divina, o como símbolo colectivo. A lo largo de la historia, la figura doliente de La Llorona, su trágica y eterna condena de vagar a través de los siglos sin poder hallar a sus hijos, ha inspirado gran cantidad de manifestaciones culturales, literatura, canciones de la lírica popular, obras de teatro, bibliografía y artes audiovisuales de cine y televisión. Pájaro león. El pájaro león es un ser críptido volador que supuestamente cometió múltiples asesinatos al ganado en la parte sur de Honduras durante la década de 1940. Es uno de los tantos seres misteriosos de las leyendas hondureñas. Según relatos de campesinos, el pájaro león, como su nombre lo indica, es un ave de gran tamaño con una melena parecida a la de un león, alas parecidas a las de un murciélago pero de proporciones enormes y una cola larga. Se cree que es pariente del comelenguas, otro ser volador que aterrorizó a los habitantes de Nacaome en la década de los 50. En Sabana Grande, se relataban historias de un enorme monstruo que sobrevolaba la zona en busca de ganado para matar y comer. Algunos campesinos dicen haber sido testigo de cómo esta bestia bajaba en picada desde el cielo y tomaba con sus fuertes patas a una vaca indefensa para llevársela a su guarida y comérsela. A pesar de no ser una leyenda propia de Nacaome sino de Sabana Grande, en el libro Por Cuentas, aquí en Nacaome Literatura Oral de la Zona Sur publicado en 1996, por Karen Dariela Ramos y Melissa Isabel Valenzuela, existen diferentes relatos sobre esta criatura también. Sacerdote sin cabeza.
El sacerdote sin cabeza, también conocido como el cura, fraile o padre sin cabeza, es un personaje perteneciente a una leyenda colonial del folclore latinoamericano, el cual es descrito como el fantasma de un sacerdote sin su cabeza. Cuenta la leyenda que por las noches aparece de la nada el fantasma de un sacerdote o bien, un fraile o monje católico, vestido con el hábito usual de su orden o con sotana, pero con la particularidad de que no tiene cabeza, por lo que causa terror y pánico entre la gente. Algunas versiones de la leyenda del sacerdote sin cabeza coinciden en que el personaje se trataba de un cura católico cuyo comportamiento no era el adecuado para una persona de su investidura, quien, como castigo por sus actos, fue decapitado, o bien, se trataba de un sacerdote que fue injustamente decapitado por sus enemigos, tras lo cual su fantasma se aparece deambulando por las noches, ya sea por las calles o en ermitas, iglesias y otros recintos religiosos, buscando desolado su cabeza, espantando a los pecadores, o como mudo testigo que reclama justicia por su muerte. También se dice que en algunas ocasiones se aparece en el interior de recintos religiosos celebrando misa, o bien, en el interior de algunos locales como antiguos colegios o edificios donde se rumora que ha muerto un sacerdote en extrañas circunstancias. Siguanaba. La Siguanaba en quiché Siguanaba, hermana espectral del abismo Siguan, Barranco, Guaná, hermana. Iba, espectro. También llamada Siguanaba, Siguamonta, Siguampera, Cigua, Cegua, Caballona, Chuca, Sucia, Bandolera, Macihuadli, Marlacigua, Tisigua y Extabay. Es un espectro del folclore iberoamericano que, según la tradición popular, se les aparece a hombres trasnochadores, infieles y violentos en la forma de una atractiva mujer desnuda o semidesnuda, pero con el rostro oculto. La Siguanaba se hace seguir por los hombres y luego de una larga persecución, los pierde en algún barranco. No muestra la cara, pero lo hace cuando ya se ha ganado al hombre, quien se perturba al ver que es de caballo. Cuando los hombres se le acercan, la fantasmagórica mujer les muestra su faz, que resulta ser la de un caballo o la de una calavera en algunas variantes, por lo que termina enfermándolos, enloqueciéndolos o matándolos del susto. Se cree que el mito pudo haber sido introducido en el Nuevo Mundo por los españoles durante el período colonial, quienes lo habrían usado para ejercer control sobre las poblaciones indígena y mestiza de la región. Sisimite. El Sisimite o Itacayo es un ser sobrenatural, protagonista de leyendas de Honduras y en menor medida en Guatemala, Nicaragua y El Salvador. El Sisimite es una de las leyendas más conocidas del territorio hondureño. La leyenda cuenta que cierto día, el Sisimite bajó de la montaña y raptó a una mujer para llevársela a su cueva. Los pobladores dieron a la mujer por muerta hasta que meses después de su desaparición fue encontrada cerca del pueblo. Ella relató la historia más conocida acerca de esta criatura. Según ella, dio a luz a 3 niños simios, producto de la violación del Sisimite, hasta que un día logra escapar de la cueva y siendo perseguida corrió hasta toparse con un río, el cual ella cruzó nadando, pero el Sisimite se quedó al otro lado del río y alzó a los niños que habían procreado, con la esperanza de hacerla cambiar de opinión. Sin embargo, la mujer corrió lejos y apenas pudo ver cómo el Sisimite, molesto, arrojó a sus hijos al río, donde murieron ahogados. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Lamento las basuras que he subido, pero estaba con ganas de no dejar morir el canal antes de subir algo relevante y pues espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle un buen likecito y compartan para que crezca este canal antes de que muera.